Will es un joven operario de tren, el cual no tiene mucho tiempo de haber salido de la academia. Él es enviado a buscar a Frank, quien es un experimentado operador, y eso para que lo evalúe, ya que en un par de días Will quedará a cargo del tren. Una vez se conocen, arreglan todo y guardan sus cosas, y van por el tren que se les asignó. Mientras todo eso pasaba, a este par de operadores se les ordena mover un tren que está obstruyendo la vía principal, y a pesar de que el conductor no lo quería hacer, a la final se decide. Mientras lo estaba moviendo, nota que la vía estaba mal dirigida, así que decide dejarlo todo en automático y bajarse para arreglar el problema, ya que su ayudante estaba muy atrás, pero con tan mala suerte de que las palancas se mueven solas y ahora el tren comienza a manejarse solo. A pesar de que trata de alcanzarlo, no lo logra hacer, y es como el tren se marcha de ese lugar sin frenos y sin quien lo conduzca. Por otra parte, Frank le está corrigiendo a Will cada una de las cosas mal que hace, ya que cada error cometido le puede costar la vida. En esta parte ambos tienen una pequeña discusión, pero esta no tiene mucha importancia, y una vez la encargada de las operaciones ferroviarias llega, es informada por el par de hombres que cometieron el error, y es como ella les ordena que vayan a perseguir el tren y frenarlo una vez lo alcancen. Así que el par de operadores lo hacen y van detrás del tren. Debido al tren que se está manejando solo, ordenan a los trenes que están en la misma vía que tomen vías alternas, y esto con el fin de evitar posibles colisiones. Después de eso, la encargada llama a uno de sus trabajadores para que desvíe la vía y que el tren coja un carril alterno, así que el hombre sin inmutarse va a hacer lo que se le ordenó. Por otra parte, Will y Frank están hablando de sus vidas, mientras tranquilos van por la ruta que se les asignó. Rato más tarde nos damos cuenta que el tren errante lleva carga bastante peligrosa, también que este ya pasó al parecer por la zona que se le había asignado al hombre para que hiciera el cambio, y esto debido a que él ya lo hizo hace bastante tiempo y el tren nada que pasa, y hasta ese lugar llegan los operadores culpables tratando de alcanzar el tren. Debido a eso llaman a la encargada, y es como se dan cuenta de que este está operando a toda máquina, así que básicamente se le vuelve a ordenar a los tres que traten de alcanzar el tren. Por otra parte, este por poco causa un estrago, ya que este grupo de niños que también iban en la vía principal se encontraron de frente con el tren errante, pero el operador del tren que iban los niños logró tomar una vía alterna, así que no pasó la gran cosa. Rato más tarde vemos que el par de operadores culpables logran alcanzar al tren, y es como tratan de subirse a él, pero no logran ningún éxito. Por otra parte, Will y Frank finalmente llegan al sitio que se les había asignado, y después de enganchar varios vagones, Will y Frank vuelven a tener otra pequeña discusión, ya que el novato, bien sea Will, no estaba haciendo las cosas bien, y esto básicamente por problemas personales, y es como después de eso, mientras seguían su ruta, son informados de lo que está pasando y se les ordena que salgan de la vía. Después de eso también nos damos cuenta que ya todo mundo está al tanto, y es como la encargada es llamada por su jefe, y esto para buscar una posible solución. Aquí ella le sugiere descarrilar el tren, pero el jefe no la escucha, y esto debido a que la pérdida de dinero sería muy grande, pero después de que pasen algunas cosas se dan cuenta de la magnitud de este problema, o sea, de que el tren esté sin frenos y sin nadie que lo conduzca. Debido a eso, los altos mandos de la empresa se reúnen, y es como comienzan a tomar decisiones. Aquí por una parte envían a un soldado experimentado en un helicóptero para que trate de frenar el tren, y esto una vez él se suba, y por otra parte envían a un experimentado maquinista para que trate de frenar el tren, y así el soldado logre subirse, y al principio todo estaba funcionando, pero después todo se va a la mierda. Y por una parte el soldado se estrella y queda herido, y por otra parte el operario muere, luego de que hicieran una maniobra bastante peligrosa. Por otra parte, Will y Frank se enteran de lo que acabó de ocurrir, y ellos aún siguen en la vía principal, y están próximos a chocar de frente con el tren. Así que después de que Frank se despidiera, por así decirlo, de sus hijas, con las cuales no lleva una muy buena relación, logran desviarse del trayecto del tren, gracias a una vía de mantenimiento que aquí había, y es como finalmente a pesar de todo logran salir ilesos. Una vez los pasa el tren, Frank ve que este tiene uno de sus acoples abiertos, así que se le ocurre una idea de cómo frenarlo. Una vez deja la carga que llevaba consigo, convence a Will, y es como se van en reversa para tratar de alcanzar al tren que los acaba de pasar. Mientras lo hace, él le deja saber a la encargada su plan, y se puede decir que ella lo apoya. Quien sí no lo hace es el jefe de ella, ya que él tenía otro plan, y este es el de descarrilar el tren, el mismo plan que ella le había dicho al principio, y esto lo harán con un sistema de descarrilado, que según Frank, gracias a su experiencia dice que ese plan no funcionará, pero a pesar de eso el jefe les ordena que omitan el plan de alcanzar el tren, ya que según él ese sí no funcionaría, pero Frank no le hace caso y lo ignora. En esta parte nos damos cuenta que a Frank lo habían despedido, y le quedan muy pocos días en la empresa trabajando. También nos damos cuenta de los problemas
problemas familiares de Will, el porqué de ellos, y al final nos damos cuenta que Frank sí tenía razón, ya que ninguno de los dos planes que tenían para frenarlo sirve, así que ahora el único plan que queda es que ellos alcancen el tren y lo frenen. Después de un rato, Frank y Will se encontraron hablando de sus vidas personales, y es como nos damos cuenta que la esposa de Will, quien en pocas palabras lo estaba odiando, se da cuenta de lo que está sucediendo y cambia de opinión, ya que Will podría morir, y no solo ella, sino que las hijas de Frank también se dan cuenta. Debido a todo lo que está sucediendo, todo el mundo se alerta, ya que Frank y Will podrían morir, como ya lo dije, pero a pesar de todo, Frank sigue con el plan, ya que si el tren se descarrila, el desastre será mucho más grande. Por otra parte, este hombre, quien es un veedor, le deja saber a Frank cómo debería llevar a cabo el plan para que este funcione, y a pesar de toda la experiencia que Frank tiene, él hará lo que el hombre le dijo. Y es como después de eso finalmente logran alcanzar al tren. Aquí Will sale para informarle a Frank qué tanto hace falta para engancharse, y una vez lo consiguen se puede decir que comienzan los problemas, ya que se logran enganchar, pero el seguro no cerró, así que no sirve de nada. Debido a eso, Will trata de bajar el seguro manualmente, y mientras lo hacía el pie se le aprieta, y es como se puede decir que por poco Will muere. Pero esto no es así, y finalmente logra salir de dicha situación. Will, herido, regresa de nuevo a la cabina con Frank, y una vez aquí Frank lo auxilia. Pasado eso, Frank comienza a llevar a cabo el plan, y es como vemos que sí estaba dando resultados, pero eso de principio, ya que rato más tarde el tren vuelve a ganar velocidad, y es como gracias a una idea de Will que Frank sale para llevarla a cabo. Esta consiste en frenar manualmente cada uno de los vagones, y es como gracias a eso estaban logrando frenar el tren, y a pesar de que todas las cosas le estaban saliendo bien, en pocas palabras, comienzan de nuevo los problemas, y no solo porque se quedaron sin freno, sino también porque estaban cerca a una peligrosa curva, la cual en uno de sus extremos contenía un combustible, el cual es bastante flamable, y si el tren se descarrila la tragedia será gigante. Pero a pesar de todo y que casi se descarrilan, Frank y Will logran sacar adelante la situación y salen bien librados de ella. Por otra parte, Frank no puede seguir de largo, ya que uno de los vagones le impedía hacerlo, y es como por obra y gracia del guión que llegue el hombre que la jefa había enviado. Y para hacer esta parte más corta, a pesar de todo, logran frenar el tren, ya que Will en un acto heroico se sube a la parte de atrás de su camioneta y luego se sube al tren para frenarlo. Después de eso, ambos quedan como héroes. A la jefa la ascienden de puesto, a Frank no lo despiden, pero al culpable de todo lo sucedido sí. Y es como finalmente se acaba esta película. Y bueno, como siempre, espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.